I need a one dance, got a Hennessy in my hand. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en la playlist de farmacología. El día de hoy empezaremos con el estudio de los antibióticos, enfocándonos especialmente en el mecanismo de acción de cada uno de ellos. Antes que nada me gustaría pedirles un like, que se suscriban al canal y que comenten si este video les ayuda a entender el tema y prepararse para sus exámenes. Entonces vamos a darle. Bueno, antes que nada, tienen que entender que el estudio de los antibióticos es bastante complejo. En realidad hay mucha información, hay muchas cosas que debemos de recordar. Entonces, por eso no lo voy a hacer todo en un video, sino vamos a dividirlo en varias partes. Hoy vamos a hablar del mecanismo de acción, en el próximo video veremos el espectro antimicrobiano, después vamos a ver el tratamiento empírico, los efectos adversos y todo eso. Entonces vamos a ir en ese orden, porque si no, si lo vemos, siento que la mejor manera para estudiar a los antibióticos es llevar una estructura, ir de manera ordenada. Entonces por eso vamos a ir de esta manera. Ya, bueno, entonces conceptos previos, algunos conceptos previos que debemos de tener en mente antes de estudiar a los antibióticos. En primer lugar, el concepto de antimicrobiano. ¿Qué es un antimicrobiano? ¿Es lo mismo que un antibiótico o no? ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a responder ahorita. Un antimicrobiano. Vean, pues acá les tengo apuntada la definición, pero antes de leérselas quiero que sepan definir qué es un microbio. Entonces aquí está la segunda definición, que es la definición de microbio, que también nos podemos referir a este como un patógeno. Entonces vean, primero les voy a definir qué es un microbio. Un microbio es cualquier microorganismo que tiene la capacidad de producir una enfermedad, de producir un cuadro patológico, ¿ok? Y a este por eso también se le puede decir patógeno, por patología, y génesis, por la generación de una patología, ¿ok? Entonces ahora, ¿qué es un antimicrobiano? Pues lógicamente podemos deducirlo. Antimicrobiano es algo que destruye o que inhibe a los microbios, ¿ok? De manera profesional podríamos definirlo como cualquier sustancia que es capaz de destruir a un microorganismo o detener su crecimiento. Y esto es lo que vamos a ver después, que es la diferencia entre bactericida y bacteriostático. Y esto es sin producir efectos tóxicos en el huésped. Bueno, hasta cierto punto, porque ya vamos a ver que hay ciertos efectos adversos de los antibióticos. Pero pues podemos decir que los antimicrobianos pueden erradicar la infección sin producir daños excesivos en el organismo de la persona, ¿ok? Entonces espero que haya quedado clara la definición de antimicrobiano. Ahora les voy a introducir ahora el concepto de antibiótico, pero para que entiendan eso tienen que entender que hay diferentes clases de patógenos. Los patógenos se pueden agrupar en diferentes grupos de acuerdo a sus características. Entonces primero tenemos a las famosas bacterias. Y las bacterias, aquí es que entra el concepto de antibióticos. Los antibióticos son simplemente antimicrobianos que son utilizados para tratar infecciones causadas por bacterias, ¿ok? Entonces vamos a poner aquí, esto es un antibiótico. Entonces podríamos decir que todos los antibióticos son antimicrobianos, pero no todos los antimicrobianos son antibióticos, porque tenemos otros tipos de antimicrobianos, como vamos a ver ahorita, ¿ok? Entonces vamos a señalar este de color blanco, porque este es el que nos importa en estos videos, los antibióticos, que son los que atacan a las bacterias. Sin embargo, también tenemos otros tipos de antimicrobianos, tales como lo pueden ser aquellos que atacan a los virus. Los virus son otro tipo de patógenos que existen, y estos se conocen como como los antivíricos. ¿Ok? Bueno, y después ahora hablando acerca de los hongos, tenemos a los famosos antifúngicos, ¿ok? A los antifúngicos. Y en cuarto lugar tenemos a los parásitos, o sea, los protozoarios, los helmintos, y estos, para tratar a estos se usan los llamados antiparasitarios. Y quiero aclarar algo, pues en estos videos solo vamos a ver antibióticos, pero pues en algún futuro, cuando tenga chance, tal vez sí grabe videos de antivíricos, de antifúngicos, antiparasitarios. Muy bien, y ahora les voy a introducir dos conceptos que les aseguro que es pregunta de examen. Estos son los conceptos que ya les mencioné hace poco, que es el de bactericida y el concepto de bacteriostático. Vean, es muy sencillo. Y esto lo podemos analizar simplemente al ver los componentes de la palabra.
Bactericida, sida quiere decir muerte. Entonces, bactericida quiere decir que provoca la muerte de las bacterias, ¿ok? Provocan la muerte bacteriana. Y esto tienen que entender que es un proceso irreversible, pues, porque una vez la bacteria muere, pues ya no hay nada que puedan hacer para sobrevivir, o sea, ya murieron. Entonces es irreversible. Y ahora, bacteriostáticos, estáticos es más que nada, hace referencia como que a detenerse. Entonces, bacteriostáticos es que se detiene, ¿qué se detiene? El crecimiento bacteriano. Y vamos a ver varios ejemplos como las tetraciclinas, ¿ok? Y todos esos que tienen un efecto bacteriostático. Entonces podemos decir que son los que detienen el crecimiento bacteriano, pero no producen la muerte de la bacteria. Y por lo tanto este es un efecto reversible hasta cierto punto. ¿Por qué? Pues porque si una persona deja de tomar este medicamento, el antibiótico, pues lógicamente estas bacterias no murieron, simplemente se detuvo su capacidad para multiplicarse. Pero una vez eliminas el antibiótico, pues esto significa que ahora la bacteria va a empezar a replicarse nuevamente y pues va a empezar a producir enfermedad. Y entonces estos son los dos conceptos, bactericidas y bacteriostáticos. Y los voy a estar utilizando a lo largo de estos videos. Ahorita, de hecho, en este video les voy a mencionar qué tipo de antibiótico es cada uno. O sea, cuando veamos los beta-lactámicos, ¿son bactericidas o bacteriostáticos? Cuando los macrólidos, para todos les voy a especificar qué tipos son. Bien, entonces ahora sí el tema del video, pues mecanismo de acción. ¿Qué es el mecanismo de acción? Esto es básicamente la manera en la cual actúa un fármaco, la manera en la cual se obtienen los efectos terapéuticos del fármaco. Y pues bueno, especialmente cuando hablamos de antibióticos, hay varios mecanismos de acción, es decir, diferentes antibióticos logran tratar la infección o eliminar la infección de maneras diferentes. Entonces, en primer lugar, los más famosos son aquellos que actúan a nivel de la pared celular. Entonces, antes de explicarles cómo es que modificamos o alteramos la estructura de la pared celular, pues tenemos que entender qué es la pared celular. Claro, este no es un video de microbiología, pero debemos de tener algunos conceptos para poder entender bien cómo funcionan los antibióticos. Entonces, pues, ¿qué es la pared celular? Les voy a apuntar aquí su definición. Pared celular. Entonces vean, esto no es lo mismo que decir la membrana celular. Esto es muy diferente. Vean, en las células humanas, como las células eucariotas, nuestras células, lo que tienen es una membrana celular que está formada por fosfolípidos. Las bacterias también. Las bacterias tienen una membrana celular. Ahora, por fuera de esta membrana celular, las bacterias tienen algo que se conoce como la pared celular, y esto se define como la estructura bacteriana que está formada por péptidoglucano, que le brinda integridad y resistencia a la célula. Entonces vean, la pared celular es como lo que está rodeando a la membrana celular de la bacteria, y es lo que le permite mantener fuerza, resistencia. Y ya vamos a entender a qué me refiero cuando digo esto, porque ya vamos a ver ahorita aquí con estas imágenes. Pero nada más quiero que les quede claro el concepto de pared celular, y tienen que entender que este está formado por moléculas de péptidoglucano, que esto simplemente son moléculas, son carbohidratos, ¿okay? Los NAMs y los NAGs, y estos se unen entre sí, como podemos ver en esta imagen. Si acercamos un poco, vean, acá tenemos a las cadenas de carbohidratos, y estas se unen con otras cadenas mediante puentes de proteínas, puentes peptídicos. ¿Okay? Y estos puentes peptídicos son los que permiten que el péptido glucano se mantenga estable, y por lo tanto que le brinden esta integridad y esta resistencia a la bacteria. ¿Okay? Entonces, ahora sí les voy a explicar otros dos conceptos que son importantísimos. Es el concepto de bacterias gram positivas y el concepto de bacterias gram negativas. Entonces, bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. Vean, es muy sencillo. Cuando consideramos las bacterias gram positivas, estas lo que tienen acá es una pared celular bastante gruesa. Y pues vean, aquí lo que tenemos de color blanco, esta es la membrana celular, o sea, la membrana de la célula, de la bacteria. Pero por fuera, como les dije, tenemos a la pared celular. Pero vean, en las bacterias gram positivas, esta es muy gruesa. El péptidoglucano que hay en la pared celular de las bacterias gram positivas es mucho mayor que el que hay en las bacterias gram negativas, como les voy a explicar ahorita. Entonces vean, acá están las bacterias gram negativas. Nuevamente tenemos de color blanco la membrana celular,
que esto es lo mismo que en las bacterias gram positivas. Todas tienen su membrana celular formada por fosfolípidos. Y después acá tenemos de color azul la pared celular. Sin embargo, acá la pared celular es un poco más débil. Y bueno, no más débil, es un poco más delgada. No es tan gruesa como lo es en las bacterias gram positivas. Y ahora existe otra diferencia, además de esta, que es que las bacterias gram negativas tienen por fuera de la pared celular otra membrana. Y esto es lo que se conoce como la membrana externa. ¿Ok? Entonces a la membrana celular le pueden decir membrana interna o membrana celular. Pero a la membrana que está por fuera de la pared celular, esta es la membrana externa. Y esta tiene mucha importancia cuando hablemos de los mecanismos de resistencia. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces vean, ahora sí, tienen que entender lo siguiente. El interior de las bacterias es lo que se conoce como un espacio hiperosmolar. Esto quiere decir que dentro de las bacterias vamos a tener una gran concentración de solutos. Y tienen que entender que por ósmosis el agua siempre tiene una tendencia a dirigirse hacia las zonas en donde haya una mayor concentración de solutos. Entonces esto quiere decir que de manera normal, si yo les dibujo aquí moléculas de agua, estas moléculas de agua de manera normal por física van a querer entrar. ¿Por qué? Porque aquí está más concentrado que afuera. Entonces el agua al querer entrar, pues lógicamente va a poner presión sobre las paredes de esta bacteria. Pero aquí es donde entra en juego la pared celular. A pesar de que tengamos agua entrando, esta pared celular pues le va a permitir a la bacteria mantener esa resistencia y evitar explotar. Y en esencia vamos a ver que los antibióticos que interfieren con la estructura de la pared celular, pues lógicamente al interferir con la pared celular, esto significa que el agua va a poder entrar como loca y va a explotar como un globo. Si yo le lleno un globo de agua, pues lógicamente después de un tiempo va a explotar. Entonces eso pues es el concepto de hiperosmolar y cómo es que se relaciona con la pared celular. Y bueno, lo mismo en bacterias gram negativas. Aquí también tenemos un ambiente hiperosmolar o hipertónico, le pueden decir, y el agua también va a querer entrar, pero la pared celular va a estar haciendo sus funciones. Ok, un último concepto que quiero que entiendan, y esto va a ser bastante útil cuando estudiemos ahorita los betalactámicos, es que hay una proteína muy importante que está aquí pintada de color rojo, aquí mi amiguita, y esta proteína lo que hace es que se encarga de realizar estos enlaces peptídicos que les he dicho, que son los que me conectan las diferentes moléculas del peptidoglucano entre sí. Entonces estas proteínas se conocen como ¿cómo creen? Las proteínas de unión a penicilina, o también les pueden decir las transpeptidasas, las proteínas de unión a penicilina. Y pues entonces eso sería todo lo que quiero que entiendan de las generalidades de la pared celular. Ahora sí ya vamos a ver cuáles son los diferentes antibióticos que intervienen con este proceso. Vean, en primer lugar tenemos aquellos antibióticos que tienen la capacidad de inhibir la síntesis de peptidoglicano. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son algunos ejemplos de estos? Pues tenemos a la fosfomicina, por ejemplo. ¿Qué otros? Tenemos a uno, este es muy importante. Esto es lo que se conoce como un glucopéptido, y especialmente el más importante de ellos, que por favor nunca se lo olviden, es la vancomicina. ¿Ok? Entonces, glucopéptidos, dentro de los cuales tenemos especialmente el más importante, que es la vancomicina. Este es muy importante cuando se tratan infecciones por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, como veremos en futuros videos. Después otros pueden ser también la bacitracina, y por último también podemos tener a la cicloserina. Pero ¿qué les dije? Todos estos fármacos lo que hacen es que inhiben la síntesis del peptidoglicano. ¿Ok? Vamos a inhibir la síntesis. Entonces, si yo inhibo la síntesis del peptidoglicano, ya no puedo formar la pared celular. Si ya no puedo formar la pared celular, voy a ocasionar una explosión de la bacteria que se conoce como lisis osmótica. ¿Por qué? Porque el agua entra por ósmosis y la explota. Ok, espero que esté quedando claro. Ahora, el siguiente grupo de fármacos es uno de los más famosos y es lo que se conocen como los antibióticos beta-lactámicos. Y se les dice así precisamente porque todos comparten una estructura química, un anillo que se conoce como el anillo beta-lactámico.
Y este anillo betalactámico pues es el que le brinda las propiedades bactericidas a estos antibióticos, como vamos a estudiar dentro de unos minutos. Pero vean, ¿cómo es que logra su efecto bactericida los antibióticos betalactámicos? Estos lo que hacen es que se unen a una proteína que ya les expliqué, que es la proteína de unión a penicilina, y la inhiben. Entonces vean, ¿qué les dije que hacía esta proteína? Esta proteína realizaba estas conexiones, estos puentes peptídicos entre las moléculas de peptidoglicano. Si yo inhibo aquí a esta amiguita, pues ya no vamos a poder unir al peptidoglicano y por lo tanto, pues la pared celular va a perder su integridad. Y esto significa que nuevamente vamos a obtener una lisis osmótica. Entonces podemos deducir que los antibióticos beta-lactámicos y también los que interfieren con la síntesis, como la fosfomicina, los glucopéptidos, la vancomicina, bacitracina y cicloserina, todos estos, ¿qué tipo de efecto tienen? ¿Bacteriostático o bactericida? Pues obviamente es un efecto bactericida porque destruyen a la bacteria. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son algunos ejemplos de beta-lactámicos? Pues estos se agrupan en varias familias y a su vez estas familias tienen miles de ejemplos. El más famoso es el grupo de las penicilinas. También otra muy importante son las cefalosporinas, como la ceftriaxona, la cefepima, ¿ok? Cefalosporinas. Después tenemos otras que son muy importantes también, pero que ya son mucho más potentes, como los carbapenémicos. Y también tenemos a los monobactámicos, como el Astreonam, ¿ok? A los monobactámicos. El único importante de estos es el Astreonam, que ya les voy a anotar aquí abajo. Pero bueno, vamos a estudiar ahorita los diferentes ejemplos de cada una de estas. Vamos a estudiar a las penicilinas y después vamos a seguir con las demás. Entonces, empezando con las penicilinas, estos antibióticos que también son considerados beta-lactámicos, recuerden, porque todos comparten esa estructura, se pueden agrupar en diferentes categorías. Vean, tenemos 4 categorías principales. Tenemos a las penicilinas naturales, tenemos a las penicilinas antiestafilocócicas, tenemos a las aminopenicilinas y a las antiseudomonas. Y estas dos de aquí suelen agruparse como las penicilinas de amplio espectro. ¿Ok? Pero bueno, les voy a dar algunos ejemplos, los más importantes que tienen que recordar para cada uno de estos grupos. En primer lugar, las penicilinas naturales, pues se les dice naturales porque son de origen natural, son sintetizadas por un hongo, y esto lo descubrió Alexander Fleming en su gran laboratorio, que eso es algo que fue increíble para la medicina, ¿ok? Y pues las naturales, tenemos a la penicilina V, que este es por vía oral, y tenemos a la penicilina G, que este es por vía intravenosa o por vía intramuscular. Penicilina G. ¿Cuál es la mejor manera de recordar esto? Que la penicilina V de verbal, esto quiere decir que es verbal, entonces yo la voy a tomar de manera verbal, o sea, de manera oral. Mientras que la penicilina G, pues ya por descarte pueden deducir que es intramuscular o intravenosa, dependiendo si es procaína, benzatina, ¿ok? Bueno, entonces les voy a apuntar esto. La penicilina G se le puede estudiar diferentes tipos, ¿ok? Tenemos a la procaína y tenemos también a la benzatina, ¿ok? Muy bien. Ahora, las penicilinas antiestafilocócicas, que también se les puede decir resistentes a beta-lactamasas, que ya vamos a entender dentro de unos minutos qué son las beta-lactamasas, pero nada más por si se los preguntan en el examen, ¿cuáles son las penicilinas resistentes a beta-lactamasas? Son estas, las antiestafilocócicas. Es por este motivo que estas no suelen darse con un inhibidor de beta-lactamasas, mientras que las aminopenicilinas y las antiseudomonas sí, ¿ok? Entonces, antiestafilocócicas, las más importantes, pues tenemos a la oxacilina, tenemos también a la nafcilina, que estas dos son por vía intravenosa, nafcilina. También tenemos a la meticilina, que esta ya no se usa, pero este es muy importante porque de esto se basa el conocimiento de cuáles son las cepas resistentes o sensibles a meticilina, como vamos a ver dentro de unos minutos. Y pues tenemos también a la flucloxacilina y a la dicloxacilina. La flucloxacilina, y tenemos a la dicloxacilina.
Entre estas dos, entre fluclo y la diclo, dependiendo del país. O sea, en algunos lugares van a tener más de flucloxacilina, en otros van a tener diclo, ¿ok? Pero pues todas pertenecen a este grupo de antiestafilocócicas. Bien, vamos a estudiar ahora a las aminopenicilinas, que estas, como su nombre lo indica, tienen un grupo amino en su estructura química y por lo tanto se les dice así. Y pues aquí las dos que nunca pueden olvidarse son la ampicilina y otra que les aseguro que más de alguna vez se las han recetado en el médico, que es la amoxicilina. La amoxicilina. Bien, y en último lugar, a las penicilinas antiseudomonas, que estas, pues, como su nombre lo indica, son buenas para tratar infecciones por Pseudomonas aeruginosa. Pues aquí tenemos dos principales. Tenemos a la piperacilina y tenemos también a la ticarcilina, ¿ok? Entonces, estas serían, pues se podría decir, estos serían los principales antibióticos del grupo de las penicilinas que ustedes tienen que recordar. Naturales, antiestafilocócicas, aminopenicilinas y antiseudomonas. Bien. Y otra cosa, por si quieren saber, la amoxicilina es por vía oral, la ampicilina es vía intravenosa, la piperacilina también es vía intravenosa. Bien. Ahora vamos a pasar con las cefalosporinas, que estas son importantísimas. Por favor, estas apréndansela bien también, como las penicilinas. Las cefalosporinas se pueden clasificar en cinco generaciones y mi profesor de farmacología me dijo que probablemente ya estén sacando una sexta generación, ¿ok? Pero bueno, la primera generación, las más importantes son dos. Tenemos a la cefazolina y tenemos a la cefalexina, ¿ok? Vamos a apuntar aquí su nombre, la cefazolina y la cefalexina. Déjenme decirles que la verdad es que el estudio de los antibióticos es bastante complicado porque son muchos nombres, pero pues les recomiendo que lo estudien de manera periódica, o sea que digan, ok, voy a repasarlo esto un día, el otro día, así para que de verdad les quede grabado. Por ejemplo, a mí, yo ahorita que estoy estudiando todo esto, pues ya lo tengo más que nada grabado en mi mente porque lo paso leyendo de manera periódica, entonces por eso no se me va, ¿ok? Bueno, entonces cefazolina y cefalexina son los de primera generación, los más importantes. Tenemos los de segunda generación, que estos no son muy usados. Tenemos al cefaclor, por ejemplo. Tenemos al cefotetan. ¿Qué otro? Tenemos a la cefoxitina. ¿Okay? Y tenemos otros más, pero bueno. Los de tercera generación, estos son importantísimos. Especialmente la ceftriaxona, que este es increíble para tratar infecciones del sistema nervioso central porque tiene una muy buena penetración, puede cruzar la barrera hematoencefálica muy bien. También tenemos a la cefotaxima y otra que tenemos que es muy importante es la ceftazidima, ¿ok? La cefotaxima y la ceftazidima. Bueno, estas serían las de tercera generación, no las olviden. Cuarta generación, esta es muy importante también, tenemos a la cefepima. Y quinta generación, que esta es muy cara, esta es la que se conoce como la ceftarolina. Como nunca olvidarse esta, acuérdense de Carolina. ¿Okay? Ceftarolina, Carolina. Y pues ahí está. Pero esta es muy cara, como les digo. Ok, bueno, estas serían las cefalosporinas, mis amigos. Ahora vamos a las otras dos categorías de antibióticos betalactámicos, que si recuerdan son los carbapenémicos y los monobactámicos. Ya vimos a las cefalosporinas y a las penicilinas. Vean, los carbapenémicos, como les dije, son son muy potentes. ¿Okay? Son antibióticos que se usan en casos bastante graves, la verdad. Tenemos en primer lugar, la manera de recordarse el nombre de estos es la mnemotecnia DIME, ¿ok? Entonces, el primero sería doripenem. En segundo lugar tenemos imipenem. Todos terminan en penem. Eso sonó raro. Después tenemos ertrapenem. No, tenemos, para seguir con la mnemotecnia, meropenem. Y después tenemos a ertrapenem. Entonces vean cómo se cumple la mnemotecnia D-I-M-E, dime. Estos serían los carbapenémicos. Después los monobactámicos, que como les dije, el único que en realidad tienen que recordar es el Aztreonam. ¿Okay? Aztreonam.
Y bueno, pues esos serían todos. Ahora les voy a hablar de algo que se conoce como los inhibidores de beta-lactamasas que les tengo acá, que siempre que estudien antibióticos beta-lactámicos van a ver este concepto. Pero para que entiendan qué es esto, déjenme darles una pequeña introducción al concepto de beta-lactamasas. Esto lo vamos a ver de manera mucho más detallada en el video de resistencia a antibióticos, pero ahorita les voy a dar una pequeña introducción. Vean, algunas bacterias son tan malas que han logrado establecer resistencia, han logrado volverse resistentes a diferentes antibióticos betalactámicos porque producen unas enzimas que se conocen como las betalactamasas. Y estas betalactamasas lo que hacen es que, como su nombre lo indica, actúan sobre el anillo betalactámico de todos estos antibióticos y lo que hacen es que lo destruyen básicamente. Al destruirlo, pues les dije yo que el antibiótico que el anillo betalactámico es una parte esencial para que estos fármacos tengan un efecto. Entonces, si yo destruyo el anillo betalactámico, ya estos fármacos ya no sirven, ya no pueden unirse a la proteína de unión a penicilina que estaba aquí arriba, y si ya no pueden unirse, pues ya no pueden inhibir esto. Entonces, esta es una manera bastante inteligente de las bacterias para, conseguir resistencia contra estos antibióticos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues la población científica, el mundo científico tan increíble, lo que hace es que diseña diferentes fármacos que se conocen como los inhibidores de beta-lactamasas. Que estos lo que hacen es que, como su nombre lo indica, inhiben a las beta-lactamasas. Si yo inhibo a las beta-lactamasas que son producidas por las bacterias, esto quiere decir que las beta-lactamasas ya no van a poder degradar a mis antibióticos beta-lactámicos. Si ya no degradan al antibiótico beta-lactámico, estos antibióticos van a poder unirse con la proteína de unión a penicilina y van a poder tener su efecto bactericida. Muy sencillo. Entonces ahora les voy a dar los nombres. En primer lugar tenemos a uno que seguramente ya han escuchado, el ácido clavulánico. Ácido clavulánico. Y este, pues, no se va a dar solo, obviamente, se va a dar con un antibiótico beta-lactámico. Y este suele darse con amoxicilina, que eso es el famoso coamoxiclav o augmentin, como ustedes le quieran decir. ¿Ok? Y después tenemos otro que es el sulbactam. El sulbactam, si ustedes sabrán, se da, o sea, se coadministra con la ampicilina. Entonces vamos a poner aquí con la ampicilina. Que si recuerdan, estos dos son, ¿qué tipo de penicilinas? Son aminopenicilinas. La amoxicilina, que era por vía oral, y la ampicilina, que era por vía intravenosa, son aminopenicilinas. Y estas se dan con ácido clavulánico y con sulbactam respectivamente. Bien, ahora tenemos otro muy importante, que este es el que se conoce como tazobactam. ¿Y este con cuál creen que se da? Pues se da con piperacilina. ¿Cuál era esta? Esta era una penicilina anti-pseudomonas. Bien, espero que esté quedando claro. Y después tenemos otro que se conoce como el avibactam, que este no es muy común, pero bueno, el avibactam, que este puede darse con una cefalosporina de tercera generación, que es la ceftazidima, ¿ok? Que es la ceftazidima. Recuerden, ¿cuáles eran las cefalosporinas de tercera generación? Les voy a hacer un quiz. Eran ceftriaxona, cefotaxima y ceftazidima. Vean, aquí están, ¿ok? Bien. Entonces, eso sería todo acerca de los antibióticos que interfieren con la pared celular, mis amigos. Ahora vamos a pasar al siguiente. Vamos a estudiar los antibióticos que intervienen con la estructura de la membrana celular. Recuerden que la membrana no es lo mismo que la pared celular. Entonces tenemos antibióticos que comprometen la estructura de la membrana, la integridad de la membrana de la bacteria y por lo tanto provocan ¿qué tipo de efecto? Bactericida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vamos a destruir la membrana y esto significa que todo se va a volver un caos ahí y se va a morir la bacteria. Aquí tenemos dos principales grupos. Tenemos en primer lugar a los que se conocen como los lipopéptidos, cuyo principal ejemplo sería la daptomicina, ¿ok? Daptomicina. Y después tenemos a otras que son muy potentes, al igual que los carbapenémicos, que ya vimos que estas son las polimixinas.
son unas bestias estos antibióticos. Después, entonces, los lipopéptidos y las polimixinas logran comprometer la estructura de la membrana celular por vías diferentes. La daptomicina lo que hace es que produce la formación de poros, ¿ok? Formación de poros en la membrana de esta bacteria, y por lo tanto permite que se muevan diferentes cosas a lo largo de estos poros, y por lo tanto se dice que hay una despolarización de la bacteria, y esto hace que la bacteria pues lógicamente muera. Después, las polimixinas lo que hacen es que tienen un efecto de tipo detergente, ¿ok? Y esto quiere decir que se unen con la membrana celular y la rompen, la destruyen. Por eso se dice que tiene un efecto detergente. Y pues como les dije, estas son clases de antibióticos bactericidas. Bueno, eso sería todo con respecto a los de la membrana celular. Ahora vamos a estos que son muy interesantes, los que intervienen con la síntesis de ácido fólico. Pues vean, déjenme darles una pequeña introducción a esto. El ácido fólico es una molécula muy importante para que nosotros podamos sintetizar ácidos nucleicos, ¿no? Para formar el ADN. Ahora, tienen que entender que nosotros los humanos no producimos ácido fólico, sino que lo tenemos que obtener a través de la dieta, ¿ok? En cambio, las bacterias, ellas pueden producir ácido fólico porque tienen diferentes enzimas que les permiten producirlo, y a través de este ácido fólico después es que logran sintetizar pues al ADN, al ARN y todo eso. Entonces, vean, ¿qué es lo que hacen los antibióticos aquí? Inhiben la producción de ácido fólico. Si yo inhibo la producción de ácido fólico, ¿qué quiere decir? Que yo voy a detener la síntesis de ADN. ¿Okay? ¿Y esto qué quiere decir? Que vamos a tener un efecto bactericida o bacteriostático. Va a ser un efecto bacteriostático en este caso. ¿Okay? Porque al detener síntesis de ADN simplemente ya no se van a poder sintetizar las proteínas requeridas para multiplicarse. Entonces estas bacterias simplemente pues, van a permanecer estáticas, y por eso es un efecto bacteriostático. Y bueno, entonces les voy a mencionar aquí cuáles son las principales moléculas, por si lo quieren saber y se los preguntan en el examen. Para que las bacterias puedan sintetizar ácido fólico, estas tienen que obtener una molécula que se conoce como el ácido paraaminobenzoico, que se suele abreviar como PABA por sus siglas en inglés, Paraaminobenzoic acid. Y después este ácido paraaminobenzoico es actuado por una enzima que se conoce como la DHP sintetasa por dihidropteroato sintetasa. Y esta lo que hace es que lo convierte en algo que se conoce como dihidrofolato. ¿Okay? Y ahora este dihidrofolato será actuado por otra enzima que esta se conoce como la dihidrofolato reductasa para convertirlo en tetrahidrofolato. ¿Okay? Tetrahidrofolato. Y este tetrahidrofolato va a ser muy importante para la síntesis de ADN. Entonces vamos a poner aquí arriba que esto es síntesis de ADN. Entonces, si yo doy un antibiótico que interviene con la formación de estas moléculas, pues ya no voy a poder sintetizar ADN y voy a tener un efecto bacteriostático. Los dos más importantes antibióticos que tienen que saber de este grupo son, en primer lugar, las sulfonamidas, y tenemos también a la trimetoprima. De las más importantes aquí, de las que actúan a nivel de esta, es el sulfametoxazol. Y vean, el sulfametoxazol lo que hace es que inhibe a esta enzima, a la dihidropteroato sintetasa, de tal manera que ahora ya no podemos obtener el dihidrofolato a partir de PABA. Entonces aquí, pues como les dije, el más importante es el sulfametoxazol. Y aquí tenemos otro que lo que hace es que inhibe a esta enzima, que evita la conversión de dihidrofolato hacia tetrahidrofolato. Y aquí este es el que se conoce como trimetoprima, ¿ok? Trimetoprima. Ahora, quiero aclarar algo, que estos dos antibióticos suelen darse al mismo tiempo. O sea, por eso es que ustedes van a la farmacia y ven este antibiótico, usualmente es trimetoprima y sulfametoxazol. O sea, los dos están en el mismo, los dos se los dan al mismo tiempo. Es decir, se coadministran, precisamente porque ambos actúan sobre diferentes enzimas y pues lógicamente intervienen en diferentes fases del proceso de síntesis aquí de tetrahidrofolato. Bien, espero que haya quedado claro eso.
Ahora vámonos al siguiente grupo de antibióticos, que son los inhibidores del ADN. Aquí tenemos antibióticos muy importantes. Bueno, les voy a dar el nombre de los antibióticos primero y después les voy a explicar cómo logran inhibir la producción y cómo logran la destrucción del ADN. Entonces, en primer lugar tenemos al metronidazol. Este es muy importante. Después tenemos a la nitrofurantoína. Esta es buena para tratar infecciones de la vía urinaria. Nitrofurantoína. Y el metronidazol es muy bueno para infecciones por anaerobias, ¿ok? Por bacterias anaeróbicas. Y bueno, ¿cómo logra su efecto estos dos antibióticos, el metronidazol y la nitrofurantoína? Lo que hacen es que inducen roturas del ADN, o sea, producen especies reactivas de oxígeno y también por otras vías, y lo que hacen es que destruyen el ADN, de tal manera que al destruirse el ADN, pues obviamente ya no va a poder sintetizar proteínas esta bacteria. Pero vean, aquí hay una diferencia clave. Ustedes dirán, entonces estos van a tener efecto bacteriostático al igual que estos de aquí arriba. No, porque en este caso, al haber síntesis de ácido fólico inhibida, simplemente ya no vamos a poder sintetizar nuevo ADN. Sin embargo, el ADN que estaba previamente, pues ahí va a estar. Entonces estas simplemente no van a tener un efecto bactericida. Sin embargo, en este caso, el metronidazol y la nitrofurantoína destruyen el ADN. Entonces destruyen todo el ADN y por lo tanto esto lógicamente lleva a la muerte de la bacteria y por esto son bactericidas. Y bueno, tenemos otro grupo muy importante en esta categoría de antibióticos, que es importantísima. Se conocen como las quinolonas, o si nos enfocamos especialmente en las más importantes, que son las fluoroquinolonas. Y las fluoroquinolonas, ¿cómo logran su efecto bactericida? Pues estas lo que hacen es que inhiben a una enzima, y esta es pregunta de examen, una enzima que se conoce como la ADN girasa, o también se le puede decir la topoisomerasa 2. Topoisomerasa 2. ¿Qué hace esta enzima? Es muy sencillo. Pues esta enzima participa en los sistemas de reparación del ADN. Entonces, si yo inhibo a esta enzima, esto quiere decir que el ADN no podrá ser reparado. Si no puede ser reparado el ADN, pues lógicamente ya no funciona. Y esto pues produce un efecto bactericida. Ahora, las fluoroquinolonas se pueden clasificar en diferentes generaciones. Pues en primer lugar tenemos las de segunda generación. La más importante de todas que tienen que recordar es el ciprofloxacino. Ciprofloxacino. Tercera generación, pues aquí el que más tienen que recordar es el levofloxacino. Después de cuarta generación tenemos dos importantes. Tenemos al gemifloxacino y tenemos al moxifloxacino. Gemifloxacino y tenemos al moxifloxacino. ¿Ok? Si quieren que les mande todos estos apuntes, mándenme mensaje por Instagram a JD Lectures y me llamo igual y se los mando por ahí, porque obviamente es una gran cantidad de información que siento que les ayudaría a tener estos apuntes. Muy bien, entonces esto concluye con los inhibidores del ADN. Ahora vámonos al último grupo de antibióticos, que son los que inhiben a los ribosomas, a las subunidades de los ribosomas. Pues tenemos, si ustedes saben un poco acerca de biología celular, organelos que se conocen como los ribosomas, y estos ribosomas son como las máquinas de proteínas. Aquí es donde se producen las proteínas. Ahora, en las células eucariotas tenemos diferentes ribosomas en comparación a los que hay en las células procariotas, como las bacterias. En las células eucariotas tenemos formado los ribosomas por una subunidad 40S y por una subunidad 60S. ¿Okay? En cambio, en las bacterias tenemos una subunidad pequeña que es la 30S y una subunidad grande que es la 50S. Es por este motivo que podemos generar o podemos sintetizar fármacos que actúan a nivel de los ribosomas y no vamos a tener un efecto sobre nuestros ribosomas, porque estos están formados por diferentes subunidades, como les he dicho.
Y esto es importantísimo, y de esto es que la comunidad científica pues básicamente se aprovecha y por ende puede diseñar fármacos que actúan a este nivel sin producir un efecto en nuestro organismo. Recuerden, ¿qué es la definición de un antimicrobiano? Es cualquier sustancia que puede erradicar una infección sin producir efectos lesivos en el organismo. ¿Ok? Bien, entonces vamos a empezar hablando acerca de los que inhiben a la subunidad 30S, que es la subunidad pequeña. Acá tenemos dos grupos muy importantes. Tenemos en primer lugar a las tetraciclinas, las famosas tetraciclinas. Y después tenemos a los aminoglucósidos. Les voy a dar ejemplos de cada uno de estos, pero antes quiero que deduzcamos el efecto que tendrán. Vean, si yo inhibo la producción de proteínas, ¿qué quiere decir? Que ya no vamos a poder formar nuevas proteínas que la célula va a requerir para sus procesos, ¿ok? Vean, en este caso hay algo muy peculiar, y es que las tetraciclinas tienen un efecto bacteriostático, pero los aminoglucósidos tienen un efecto bactericida. Esto es importante que lo recuerden, seguramente se los van a preguntar en el examen, que las tetraciclinas son bacteriostáticos, los aminoglucósidos son bactericidas. Sin embargo, ambos actúan sobre la subunidad 30S del ribosoma. Ahora sí, ejemplos de tetraciclinas. El más importante de todos, que nunca pueden olvidarse, es la doxiciclina. Sin embargo, también tenemos a la tetraciclina normal, o sea que, como diría el doctor Pacheco, saludos al doctor Pacheco, es la mamá de los pollitos, ¿ok? La tetraciclina. También tenemos a la aminociclina, que esta es buena para el acné. Ahora, los aminoglucósidos, les voy a dar tres ejemplos, como lo pueden ser la tobramicina. Estos, la mayoría terminan en micina o en encina más que nada, porque también tenemos a los macrólidos, que también esos terminan en micina. Tenemos tobramicina, tenemos a la amicacina y por último tenemos a la gentamicina, ¿ok? Entonces no confundan, como vamos a ver ahorita con los macrólidos, no por el hecho de que terminen en micina quiere decir que son aminoglucósidos, porque los macrólidos también algunos terminan en micina, ¿ok? Bien, entonces, inhibidores de la subunidad 50S, la subunidad grande del ribosoma, pues estos ya son mucho más numerosos, o sea, tenemos más clases de antibióticos que actúan acá. En primer lugar tenemos, pues como les he mencionado, a los macrólidos. Estos son fármacos muy importantes. Entre los más importantes macrólidos que existen está la acitromicina, que seguramente ya lo han escuchado alguna vez en sus vidas. Otro que probablemente ya han escuchado es la eritromicina. Acitromicina, tenemos la eritromicina. Y pues otro importante podría ser, no sé, la claritromicina, digamos, ¿ok? La claritromicina. Bien. Bueno, antes de darles las otras familias de antibióticos que actúan en la subunidad 50S, ¿qué tipo de efecto tienen estos fármacos? Estos antibióticos todos son bacteriostáticos. Todos. Entonces, vean, de manera sencilla podríamos decir que todos los fármacos que actúan a nivel del ribosoma son bacteriostáticos, a excepción de los aminoglucósidos, que son bactericidas. Sencillo. Después de los macrólidos tenemos uno muy importante que es bueno para tratar infecciones por bacterias anaerobias, que son los de la familia de las lincosamidas, especialmente la clindamicina, ¿ok? Lincosamidas. La clindamicina es muy importante. Ahí la vamos a ver en los próximos videos. Bueno, después tenemos a otra familia que son los llamados antifenicoles. Y el más importante de esta familia es el cloranfenicol. Vamos a poner aquí, este es el cloranfenicol. Y en último lugar, pues mis amigos, tenemos a una que se conocen como las oxazolidinonas. Vamos a apuntar aquí su nombre. Tenemos a las oxazolidinonas. Y el principal ejemplo de estas es el Linezolid. Muy importante. Linezolid, fármaco muy potente. Y bueno, pues eso sería todo, mis amigos. Eso sería el mecanismo de acción y los principales ejemplos de todos los antibióticos que van a escuchar a lo largo de su carrera.
¿Ok? Entonces espero que les haya servido. Este es un tema muy importante que lo tienen que dominar. Y pues bueno, en el próximo video vamos a estudiar ya lo que es aquí abajo, como pueden ver, el espectro antimicrobiano. Vamos a ver qué tipos de bacterias logran ser eliminadas por diferentes antibióticos. ¿Ok? Entonces los veo ahí, les pido un like, que se suscriban y que comenten si este video les ha servido. Chao. I need a one dance, got a Hennessy in my hand.